El Triángulo de las Bermudas cubre aproximadamente 500.000 millas cuadradas del Océano Atlántico. Ha cobrado numerosas víctimas. Todo el mundo conoce el Triángulo de las Bermudas, pero nadie sabe qué está pasando allí. Durante décadas, el Triángulo de las Bermudas ha sido uno de los lugares más misteriosos de la Tierra. Barcos han desaparecido, aeronaves se han esfumado y extrañas historias han convertido esta franja de océano en una leyenda. La mayoría de los relatos se basan en rumores, testimonios de testigos o detalles que jamás pueden verificarse, pero este caso era diferente. No había ninguna historia contada junto a una fogata, ninguna fotografía borrosa, ningún testigo anónimo afirmando haber visto algo imposible. Esta vez, la evidencia provenía de las profundidades del Atlántico, donde un equipo profesional de exploración envió un ROV a casi 700 metros en la oscuridad. Y lo que captó su cámara no parecía natural. Enormes bloques dispuestos en extraños patrones geométricos sobre el lecho marino. Líneas rectas, ángulos pronunciados, estructuras ubicadas en un lugar donde solo debería haber arena, roca y restos de naufragios. No se trataba de un rumor del Triángulo de las Bermudas ni de una imagen borrosa compartida en Internet. Para entender por qué estas imágenes siguen generando debate, tenemos que regresar al momento en que la tripulación las vio por primera vez, la anomalía. En 2001, la empresa de Paulina Zalitzky, Advanced Digital Communications, obtuvo un contrato con el gobierno cubano para buscar naufragios coloniales españoles en el fondo marino: oro, plata, cargamentos hundidos, el típico trabajo de búsqueda de tesoros. Nadie esperaba encontrar nada más que los resultados de un escaneo rutinario, pero el océano tenía otros planes. El sonar de barrido lateral emitía pulsos de sonido sobre el fondo marino y medía lo que rebotaba de vuelta. El lodo aparecía oscuro, la roca aparecía brillante, normalmente en formas irregulares. Así es como millones de años de caos geológico se ven en una pantalla. Si lo observas durante suficiente tiempo, dejas de verlo realmente. Se convierte en ruido de fondo. Y precisamente por eso lo que ocurrió después impactó tanto a la tripulación. Reflejos brillantes formando líneas paralelas, espaciado uniforme, ángulos rectos. No era el contorno de un naufragio, ni coral al azar, ni una estela de escombros. Era orden, un orden limpio, deliberado e inconfundible que aparecía en un lugar donde el orden no tenía ninguna razón para existir. El técnico principal de sonar repitió el escaneo desde otro ángulo. Las formas seguían allí. Ajustó la ganancia, cambió la configuración de frecuencia y aplicó todos los trucos de calibración que conocía. Las formas seguían allí. Entonces le dijo a Zalitzky que el equipo funcionaba perfectamente. Lo que fuera que estuviera generando la señal era real, sólido y estaba en el fondo. Luego llegó el detalle que hizo aún más difícil descartarlo. El sonar mostraba sombras detrás de las formaciones. Las sombras solo aparecen cuando algo se eleva sobre la superficie circundante. Un terreno plano no puede proyectarlas. Los restos enterrados no pueden proyectarlas. Lo que fuera que estuviera allí abajo tenía altura, masa y bordes definidos. Se alzaba sobre el lecho marino igual que un edificio se alza sobre la tierra. Zalitzky ordenó 5 pasadas más desde distintos rumbos, velocidades y profundidades de escaneo. Todas devolvieron exactamente el mismo resultado. Ninguna coincidía con la firma de un naufragio conocido, una formación coralina o una estructura geológica registrada en toda la base de datos regional. Así que la misión cambió. Olvídense de los naufragios, olvídense del oro. Iban a bajar una cámara y ver aquello con sus propios ojos. 700 metros en la oscuridad. Enviar un ROV a 700 metros no es algo que se haga a la ligera. A esa profundidad la presión supera las 70 atmósferas, suficiente para aplastar un submarino que no haya sido diseñado específicamente para soportarla. La luz solar desaparece cientos de metros más arriba. El agua está casi congelada, completamente oscura y absolutamente silenciosa. Un fallo en un cable, una fuga en un sello, un cortocircuito y la máquina desaparece para siempre. No hay misión de rescate, no hay segunda oportunidad. El equipo
revisó el cable metro por metro, probó los focos, calibró las cámaras y ejecutó diagnósticos 2 veces. Luego bajaron el ROVE por el costado de la embarcación. El cable se fue desenrollando lentamente. Durante los primeros 50 metros, la luz ambiental todavía atravesaba el agua. Pequeños peces pasaban frente al lente, indiferentes a aquel extraño intruso luminoso que descendía hacia las profundidades. Luego la luz desapareció. La oscuridad total presionaba contra la lente de la cámara como una pared. Los focos se convirtieron en lo único que existía en cualquier dirección. Un pequeño cono de luz blanca artificial cortando una inmensidad de nada. Finas partículas flotaban frente a la cámara como nieve a cámara lenta, removidas por el descenso del vehículo. Los indicadores de presión seguían aumentando, 300 metros, 400, 500. En la superficie, la sala de control quedó en silencio. Nadie hablaba, nadie se movía en su asiento. Los únicos sonidos eran el zumbido de los equipos electrónicos y el suave traqueteo del cabrestante alimentando cable hacia las profundidades. A los 680 metros el fondo marino comenzó a aparecer en pantalla. Y lo que surgió no era lodo, ni roca dispersa, ni el terreno roto y caótico que habían cartografiado durante años de trabajo en aguas profundas. Grandes superficies planas llenaban la imagen. El ROV se acercó lentamente y los contornos se volvieron nítidos. Bordes rectos, enormes bloques rectangulares colocados uno junto a otro, con caras lisas y esquinas definidas que parecían casi mecanizadas. Algunos medían varios metros de ancho. No estaban enterrados, no estaban desmoronándose. A 700 metros de profundidad parecían haber sido colocados allí el día anterior. Más tarde, Zalitsky dijo que la sala de control quedó completamente muda, no en silencio, muda. Su técnico de sonar se quedó paralizado. Un miembro de la tripulación apretó la consola hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Otro dio un paso atrás frente al monitor. Todas las personas en aquella sala comprendieron lo mismo al mismo tiempo. Lo que estaban viendo no pertenecía a ese lugar. La evidencia que nadie podía explicar. Cuando las imágenes fueron analizadas cuadro por cuadro, el misterio no se redujo, se expandió. Los bloques no estaban dispersos al azar, estaban organizados en filas con un espaciado uniforme y una geometría repetitiva a lo largo de una amplia zona. La naturaleza no hace eso. Las corrientes arrastran los restos de forma aleatoria. Las fuerzas geológicas fracturan y dispersan las rocas de manera impredecible. En toda la historia de la cartografía del fondo oceánico, nadie había documentado formaciones naturales con este nivel de regularidad geométrica a ninguna profundidad. Y la piedra no coincidía con el lecho marino circundante. El fondo marino del occidente de Cuba está compuesto principalmente por piedra caliza, blanda, porosa y fácilmente erosionable. Pero estos bloques parecían densos, duros y lisos, mucho más similares al granito. Encontrar bloques parecidos al granito organizados geométricamente sobre un fondo de piedra caliza era como encontrar una viga de acero en medio de un bosque. No encajaba, no podía haberse formado allí de manera natural. El doctor Manuel Iturralde Vinent, uno de los geólogos más respetados de Cuba, revisó personalmente los datos del sonar y las imágenes del ROV. Confirmó que las formaciones no coincidían con ningún proceso geológico natural conocido en la región. Según explicó, su regularidad y estado de conservación eran muy inusuales y merecían una investigación mucho más profunda, pero evitó afirmar que fueran artificiales. Y esa vacilación también contaba una historia, porque no estaba ofreciendo una explicación natural, estaba diciendo que la alternativa era demasiado enorme como para que cualquier científico se comprometiera públicamente con ella. Luego surgió el problema de los sedimentos. A 700 metros de profundidad, los sedimentos sueltos caen constantemente desde la columna de agua superior. Finas partículas de materia orgánica, limo y residuos microscópicos descienden como nieve invisible día tras día, siglo tras siglo. A lo largo de miles de años, este proceso entierra todo lo que hay en el fondo oceánico bajo gruesas capas de lodo. Los naufragios de apenas unos siglos de antigüedad suelen quedar completamente sepultados. Sin embargo, muchos de estos bloques estaban totalmente expuestos. Sus bordes seguían siendo afilados, sus superficies seguían limpias. Eso dejaba solo dos posibilidades y ninguna resultaba cómoda.
o las estructuras eran mucho más recientes de lo que su profundidad sugería, algo que no tenía sentido geológico, o algo había impedido la acumulación normal de sedimentos, algo que ningún modelo existente podía explicar. Cada respuesta abría la puerta a una pregunta aún más difícil. Lo que exige la cronología. Si estas estructuras no fueron producidas por ningún proceso natural conocido, la única explicación restante es que alguien las construyó, y la profundidad impone una cronología que contradice todo lo que la arqueología convencional acepta sobre la historia humana. La Tierra no se hunde 700 metros en unos pocos siglos. En esta región, ese nivel de subsidencia requiere como mínimo decenas de miles de años. Eso situaría cualquier posible origen en una época en la que, según todos los modelos aceptados, los seres humanos eran cazadores, recolectores nómadas, sin ciudades, sin canteras, sin tecnología de construcción capaz de cortar enormes bloques de piedra y organizarlos en patrones geométricos deliberados sobre una amplia extensión. Pero la evidencia no se preocupa por los registros aceptados. Simplemente permanece allí, a 700 metros de profundidad, esperando una explicación. El Dr. Greg Little, arqueólogo que examinó los datos disponibles, declaró públicamente que el sitio merecía una investigación seria y plenamente financiada. Señaló que la escala de las estructuras, su regularidad y su aparente composición eran extremadamente difíciles de reconciliar con cualquier proceso natural conocido. Si fueran artificiales, afirmó, obligarían a replantear de manera fundamental la verdadera antigüedad de la civilización humana organizada. Los escépticos respondieron. Algunos señalaron las diaclasas, un fenómeno geológico en el que fuerzas tectónicas o volcánicas fracturan la roca siguiendo planos sorprendentemente regulares, produciendo ocasionalmente formas que pueden parecer notablemente geométricas para un observador inexperto o incluso en una pantalla de sonar. El Dr. Robert Ballard, el legendario explorador que encontró el Titanic, ha advertido que el fondo oceánico está lleno de formaciones que parecen artificiales hasta que se examinan de cerca. Su postura es clara. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias como muestras de roca, datación isotópica y perforaciones geológicas de extracción de núcleos. Nada de eso se ha obtenido jamás en el sitio cubano. Y ese es precisamente el problema. Sin una expedición de regreso, el lugar permanece atrapado en una ambigüedad permanente, ni demostrado ni refutado, simplemente ahí. El silencio que vino después. Esto es lo que más me inquieta. No es lo que encontraron, es lo que ocurrió después. Nada. Zalitsky intentó organizar una expedición de regreso. Contactó universidades, fundaciones de investigación e instituciones oceanográficas. Tenía las coordenadas, los datos del sonar, las imágenes del ROV y la documentación profesional de una operación autorizada. No se trataba de folclore. Eran datos sólidos, registrados y archivados, listos para un seguimiento. La respuesta fue, en gran medida, el silencio. El gobierno cubano no lo consideró una prioridad. Ninguna universidad importante dio un paso al frente. Ninguna institución oceanográfica comprometió barcos, equipos o personal. La anomalía submarina más intrigante descubierta en el Caribe en décadas fue documentada, archivada y prácticamente abandonada. Zalitsky insistió durante años. Una y otra vez recibió la misma respuesta. Interesante, digno de atención, pero sin financiación suficiente por el momento. Piénsalo. Vivimos en una época en la que los multimillonarios financian expediciones al Titanic con fines turísticos y los gobiernos gastan miles de millones cartografiando planetas distantes. Pero una anomalía documentada situada a menos de 1 kilómetro bajo un océano que hemos navegado durante 500 años no logra atraer una sola expedición de regreso financiada. Hemos enviado vehículos exploradores a Marte. Hemos fotografiado agujeros negros situados a miles de millones de años luz. Hemos cartografiado la Luna con precisión centimétrica, pero estas estructuras ubicadas en nuestro propio océano siguen completamente sin investigar. Ese silencio es más fuerte que cualquier teoría, ¿no? Ya sea que esos bloques hayan sido moldeados por fuerzas geológicas que aún no comprendemos o colocados allí por manos que la historia ha borrado
por completo, una verdad permanece: el océano no revela sus secretos fácilmente, y este sigue encerrado bajo 700 metros de oscuridad aplastante, esperando a que alguien lo bastante valiente o lo bastante obstinado decida finalmente regresar y exigir una respuesta. Entonces, ¿qué opinas? ¿Se trata de geología o de evidencia de algo que la historia olvidó? Deja tu respuesta en los comentarios, porque realmente quiero conocerla. Y si esta historia te dejó pensando, suscríbete y activa las notificaciones. Muy pronto llegarán más historias como esta y cada una será más extraña que la anterior.